Do or do not. There is no try. What we do in life echoes in eternity. Vida se abre camino. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Ya no corras, Macario. ¿Para qué? Get busy living or get busy dying. One step at a time, one punch at a time, one round at a time. Keep your friends close, but your enemies closer. Bienvenidos a un nuevo episodio más de Cinéfilos, el único programa de cine que no los aburre con esnobismos, o eso creo, pero el día de hoy tenemos un episodio totalmente dedicado al budismo zen, a esta filosofía oriental que parece tan confusa, pero es muy bella, y es muy simple, se sorprenderán. El día de hoy no vamos a hablar de una película tradicional, es una película más que te cuenta la historia sobre el budismo zen, y es una película muy precisa en cuanto a las enseñanzas del budismo zen, de la misma forma. Vamos a empezar discutiendo un poco sobre la película que se llama Zen, la cual relata la historia de Dogen Zenji, un personaje histórico en Japón que vivió en el siglo XIII. ¿Por qué es histórico Dogen? Porque fue la persona quien trajo el budismo zen a Japón, una de las que trajo el budismo zen a Japón, pero sin duda el más importante. Y después de un largo viaje en China buscando la verdadera esencia del budismo y de las verdaderas enseñanzas del Buda, él regresa a Japón y funda esta escuela llamada el Zen. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la película? Qué aburrida película, pero no todo lo que es bonito tiene que ser súper entretenido. O sea, me pareció muy bella, es muy profunda en los sentidos zen que manejan. Creo que lo hacen muy bien. Me gusta el juego que tienen entre el chino y el japonés cuando están haciendo estos juegos de palabras y estos como minicuanes y poemitas. Eso está padre. Sí me parece muy aburrida. Para citar a Caro la vez pasada, una película más larga que lo que tiene que ser, pero bien, sí, chistosa. Sí, me parece muy bella la película, igual que Aloix. Me pareció también muy larga, 2 horas de películas narrando este camino zen, pues sí fue de repente pesado. Sin embargo, hubo escenas que disfruté mucho. Al principio me encantó todo este viaje que tiene hasta que encuentra como lo que estaba buscando y pudo fundar su escuela en Kioto. Entonces, esas fueron de las cosas que más disfruté. Sí, yo totalmente los entiendo. No comparto su punto de vista, pero los entiendo totalmente. Porque para mí no me costaría ver 4 horas de Akira Kurosawa porque me encanta la cultura japonesa y podría ver así lo que sea. Entonces, me encanta mucho la historia de Japón y el budismo zen en general. Entonces no me pesa nada ver la historia de cómo Dogen trajo el budismo y así. Esto sí es muy personal y justo por lo que acabo de aclarar. Pero sí, yo dije como de, hey, le faltó más viaje a China. Fueron que como 20 minutos y Dogen ya había estado iluminado y ya regresaba a Japón. Entonces sí, en esa parte siento que es como lo único que flojeó de la historia real. Pues que sí, no vas en busca de las verdaderas enseñanzas del Buda, las encuentras en 20 minutos en un maestro y ya te regresas. Aunque sí las encontró con el maestro que mencionan en la película, que era un maestro bastante peculiar. Y me gusta mucho el zen. Me gusta mucho, igual como lo transmite la película, que no te da nada complejo, nada místico, sino que muy bien encuentras estas enseñanzas. Y tienes este golpe de realidad del zen igual en lo que mencionaba Maffer, cuando le pide que vaya por un frijol de alguna familia a la que no se le haya muerto un familiar. Y tú te quedas como de, ok, este güey es mago, es doctor, o qué pedo. Y pues no, en realidad solo fue un golpe de realidad, fue una enseñanza que le dio a la mujer para hacerle entender que la muerte es parte de la vida y que a todos nos ha pasado la muerte, todos hemos estado cerca de alguien que experimenta la muerte. Entonces no es algo a lo que temerle, que eso va muy ad hoc con las enseñanzas del budismo tradicional de la India, ¿no? Sobre la muerte. Aunque sí, el zen es muy distinto a estas enseñanzas, pero no estamos hablando del zen todavía, estamos hablando de la película, y de la película me parece que es muy bonita, en verdad. Pues, no sé, yo no tengo problema con ver 2 horas de esta, a comparación de ver 2 horas de Forrest Gump, porque es algo que personalmente tengo más interés, y me parece mucho más bonito. Es que no puedo encontrar otra palabra más que bello, porque en verdad las enseñanzas, la estética, todo es muy bello.
Me parece curioso que hables de la empatía y después tires mierda un poco a Forrest Gump, pero bueno, pues creo que comparto la opinión de muchos aquí presentes de que afuera de este programa no me hubiera interesado realmente verla, o sea, si hubiera estado en una recomendación algo diría, nada, otra cosa. Pero creo que sí me sorprendió un poco, más por cuestiones estéticas, porque se me hace una película muy bonita, o sea, los escenarios, el vestuario y todo el paisajismo que hacen se me hace muy bonito, aunque es injusto comparar a esta película con el cine de Kurosawa, porque Kurosawa es un maestro y esta parece hecha con 2 pesos, la neta. Y que a pesar de ser hecha así con un bajo presupuesto, se ve que le pusieron mucho, mucho cariño y mucho amor. Algo que sí me pareció como muy, muy forzado era que sí, como decías, que el vato ya era un iluminado en los primeros 20 minutos de la película y eso sí era como, ¿es, ¿en qué mundo? Pero, y también que en la primera mitad siento que se enfocan mucho en el drama de que, ay, me corrieron de este templo, y ay, ahora me corrieron de este otro templo, y ya hasta la segunda mitad se enfocan realmente en las enseñanzas del budismo zen. Pero, pues sí, o sea, si me, si me preguntaran si está chida y si la deberían de ver, pues yo diría que sí, aunque, o sea, dependiendo si te interesa este tema, y si no, pues la verdad no importa si te la saltas o algo, no afecta en nada a tu historia del cine ni nada. Creo que tienes un punto en esto del paisajismo y cómo lo logran. Honestamente, vi que la película es de 2009, pero creo que sí logran hacerte sentir como en este viaje en el tiempo y yo la sentí muy realista. Entonces eso fue para mí una de las mejores cosas de la película. Está muy bien hecha y muy bien adaptada, sobre todo en la parte de los templos y del viaje, que fue, les digo, mi parte favorita de toda la película. Porque al final de cuentas sí te transporta a este mundo oriental que igual y todos nos imaginamos de ciertas maneras, pero lo retrata muy bien y eso me gusta mucho. Parte de mis escenas favoritas es donde están comiendo en el templo y sacan nada más las manos todas en fila. Esa es probablemente de mis tomas favoritas, todos lo mueven igual, todos hacen lo mismo, entonces yo disfruté mucho eso. Respecto a lo que decía Isaac en su última intervención del viaje a China, que dura 20 minutos, ¿no? Y que está con el maestro del Zen o del Chang, allá en las tierras de donde no sale el sol, al parecer. Cuando habla con el cocinero, me parece que él se da cuenta que él ya es un iluminado, ¿no? Le pasa lo que le pasa a Sócrates. Quiere buscar la vía, quiere entender quién es más sabio que él, quiere buscar respuestas, y cuando habla con el cocinero se da cuenta de que él ya la sabe, ¿no? Y cuando habla con el maestro, que ni siquiera habla, nada más se sientan y sus mentes se conectan en esta energía cósmica extraña que los une, justo lo que le dice el maestro es, tú ya eres un iluminado, solo vienes aquí a aprenderte la vía del Zen, y qué bueno y extraordinario haberte conocido, ¿no? Entonces también me parece que está bien hecho, o sea, obviamente pasó mucho tiempo en China, pero no es necesario ponerlo porque te lo pintan de este modo, como que ya es suficientemente apto para ser un iluminado, ¿no? Estoy de acuerdo con Rafa que la cinematografía es muy bonita, pero creo que es trampa porque Japón seguro es muy bonito de por sí, entonces no es tan difícil, ¿no? Dar ese ambiente tradicional oriental porque están ahí. En efecto, está hecha con 3 pesos, pero palmas al actor, lo hace muy bien en todo momento, desde que es joven hasta cuando es como adulto y está teniendo problemas con las otras escuelas budistas de ahí, hasta cuando es un viejito a punto de morir. Me parece que siempre lo hace muy bien. Es raro ver un actor oriental bueno, ¿no? Y me parece chido por eso. Las enseñanzas budistas me gustan, pero siento que a veces están hasta un poco forzadas algunas, como cuando va a hablar al final con el regente de esta ciudad que está alucinando que las cabezas lo persiguen y demás. Le dice algo muy bello, que es el Zen es esto, el Zen es estar presente y la primavera es tal, el otoño es tal, y nada más es ver las cosas. Y luego todo se transforma en un te voy a matar, pues mátame, estoy listo para morir, y se siente el otro discípulo y ya no lo mata. Siento como que juegan un poco con
con lo que uno esperaría entender de la sabiduría, ¿no? Fuera de eso, me parece que la historia es buena. El Zen que se maneja, no soy un experto en Zen, pero de los que conozco me parece que está bien manejado. Ahora sí que Isaac es el que sabe si está bien hecho o no. Las enseñanzas del Zen en verdad son muy precisas en la película y sí, siento que la escena del final, la que dices, cuando dice que está listo para morir, sí es un poco muy forzada, pero siento que es algo que habría pasado con Dogen. O sea, todos los maestros budistas, es lo que decía, que el budismo tiene esta enseñanza que no tienes que temerle a la muerte. El budismo como tradicional tiene más esta enseñanza sobre la reencarnación, pero el Zen como que no la tiene. Algo que me parece muy peculiar, que creo que ya lo podemos discutir más en la siguiente parte, pero es que el budismo en sí es considerado una religión, lo cual haría que el Zen también sea una religión, pero el Zen no te trata de dar todas las respuestas que te da una religión, ¿no? Entonces es una plática, pues, ahí curiosa que podremos tener después, pero sí. De las cosas que quería mencionar es que sí, los VFX, como por ejemplo cuando en esa igual última escena, cuando ponen a la luna encima de los tres meditando, sí dije como de, wow, esto es feísimo. Incluso para el 2009 esto es feísimo. Pero justo lo que decías, después de esa escena, así como que se ve tan fea la luna atrás de ellos, la luna llena, pasan una escena que solo literal es grabar Japón en primavera, con todos los sakura cayendo, floreciendo, y es bellísima. Pero no porque sea como una grandiosa toma, es solo porque Japón es muy bello. Eso sí es muy cierto. Y complementando lo que decías del desarrollo de Dogen, que me parece muy preciso lo que dijiste tú, Alex, siento que fue mucho como, ok, no vamos a dar mucho como enrollo en hacerlo iluminado, en este camino de ver cómo él se hizo iluminado, sino vamos a darle más desarrollo a qué hace con eso. ¿Qué hace regresando a Japón y qué va a hacer con eso? Que no está nada mal. O sea, no necesitamos ver el inicio del personaje y su desarrollo para empatizar con ellos. Y es parte de lo que me pasó mucho en cuando cuando un monje se va, que cae en la tentación y se rinde o sea, toda esa escena me pareció muy emotiva, pero más cuando le dice que las puertas del templo siempre van a estar abiertas para él. No sé, las escenas emotivas que hay como que me pusieron a pensar mucho en la relación de amistad que hay entre monjes que pues viven juntos, comen juntos, meditan juntos. O sea, no es como que platiques de tus sentimientos, ¿sabes? Es una conexión muy distinta y en cada escena que presentaban esta empatía a los personajes, yo me preguntaba como de ¿cuál es el sentimiento que desarrollan los monjes de vivir juntos? Porque igual es como muy común que acá el pensamiento de que cuando vas a vivir con alguien te peleas con él y lo odias y se vuelve insoportable y empiezas a ver como su lado más insoportable, así, no sé. Alex podría platicarnos ahí con su experiencia de roomies, pero es lo que me pongo a pensar de los monjes, ¿no? ¿Cómo desarrollan esta conexión entre ellos? Es muy curioso porque en la serie de The Good Place tocan esto, digo, es como lo hacen creo que en un poco de burla, pero sí mencionan esto de, bueno, tu alma, porque ahí buscan las almas gemelas y en un capítulo le dicen a un monje budista que él no tiene un alma gemela como tal, romántica, sino que ha desarrollado como cierto matching con el alma de otro monje. Entonces creo que va por ahí esta idea de qué eran los sentimientos que empezaban a desarrollar los monjes entre ellos, ¿no? Al final de cuentas tiene que ver un poco con la meditación y los estados en los que se encuentran. Yo, retomando lo que decía Rafa, de que luego estas escenas se ven así como pues muy forzadas, la verdad, y que hasta parecen manchitas ahí en la película tan realista, que aparte los efectos, pues hay que reconocer, están muy malos, ¿no? O sea, por lo mismo que le hicieron con 3 pesos, pues sí, se ven muy, no solo fake, ¿no? Hasta se ven como de esas que te dan como pena ajena, pero más allá de la calidad de efectos que tiene y de que a lo mejor se ven como una mancha en medio de todo el realismo que tiene la película, yo lo interpreté como, pues al final hay muchísimas cosas del budismo que no puedes transmitirlas con palabras, las puedes dar a entender,
pero las palabras como que lo matan si lo expresas así, ¿no? Entonces yo lo que entendí fue más bien, estas son cosas que solo entiendes cuando las experimentas, y mi manera más cercana de hacértelo experimentar es mostrándote gráficamente una abstracción de cómo puede llegar a sentirse esa experiencia, ¿no? Y entonces yo creo que más bien, voy a aceptar aquí un poquito la parte del regente que estaba matando cabezas fantasmas, porque ahí sí, para que veas, yo sí la vi muy forzada y muy mal hecha y muy como, esto sí es una mancha en la película, pero la parte de la flor de loto, tanto esa parte como cuando al principio que está en China se hace uno solo con el Buda y el maestro que está enfrente de él, yo siento que más bien son formas gráficas y pues obviamente abstractas de tratar de hacerte sentir, o bueno, entender de alguna manera lo que es esa parte del budismo que difícilmente explicas con palabras. Pues bueno, recomendamos la película en la mayoría. Véanla si les interesa el budismo zen en particular, porque tiene toda esta vibra y ambientación de la meditación y la búsqueda de uno mismo, y las tomas de China y Japón son hermosas. Yo la recomendaría por eso solamente. No creo que sea una película particularmente entretenida, pero como dice Isaac, ¿no? Si te interesa y estás metido en estos asuntos o estás investigando apenas de qué es el budismo, creo que es una buena gateway drug para eso. Vamos a tomarnos un descanso y regresamos hablando de el budismo zen. Quédense en Cinéfilos. Y bueno, estamos de vuelta en Cinéfilos, en la segunda parte, donde hablaremos más sobre el budismo zen y sobre todas las cosas que se quedaron pendientes mientras hablábamos sobre la película. Antes de comenzar, y para no perder un poco el clima de los koanes del episodio anterior, me gustaría comenzar con uno sobre un monje y un profesor. Este profesor fue a visitar al monje para preguntarle sobre el zen. El monje empezó por servirle una taza de té, y cuando ya estaba llena, el monje siguió sirviendo. El profesor continuó viendo el té derramándose sobre la mesa, hasta que ya no aguantó más y le dijo al monje: «Esta taza ya está llena, ya no le va a entrar más, deja de servir». A lo que el monje le dijo: «Como esta taza, tú ya estás lleno de opiniones y especulaciones sobre el zen. ¿Cómo planeas que te puedo enseñar el zen sin antes vaciar tu taza?». Esto resume mucho la idea de Suzuki, el autor del libro del que vamos a comentar hoy, que se llama Zen Mind, Beginner's Mind, que él dice que en la mente de un principiante hay muchas posibilidades, sin embargo, en las mentes de un experto hay pocas posibilidades. ¿Qué opinan sobre el libro, sobre las enseñanzas o sobre el koan en general? El koan, como sea, es bello porque funciona en muchos niveles, ¿no? Es una de estas ideas que luego prepondera el New Age, los 80s, como películas como Karate Kid, te va a hablar un maestro en forma extraña y hay algo mágico ahí, pero tienes que esforzarte por alcanzarlo. Lo que es un koan y pues está padre, ¿no? Del libro, a mí la verdad no fui muy fan, pero hay una parte en la que va a hablar de las hierbas mentales, ¿no? De estas como pequeñas ideas que no eres consciente que tienes hasta que te estorban en algo. Y eso sí me gustó mucho. No se me hizo muy filosófico per se, pero sí muy bello en la forma en la que maneja esta idea del Zazen. Y como sea, es justo eso, ¿no? Beginner's Mind. Es tratar de entender que la mejor forma de aproximarte a algo es con completa disposición y con un montón de ignorancia. Porque justo, si ya tienes nociones preconcebidas de lo que sea, van a afectar cómo respondes a ciertos impulsos. Y tienes que buscar estas hierbas mentales para quitarlas y, en el mejor de los casos, plantar otra cosa, ¿no? Y yo entiendo que no te haya gustado porque básicamente este libro no es filosofía. Este libro es un manual práctico para introducirte al zen, ¿no? Te dice cómo recibir el zen, de qué forma recibir el zen y qué cosas dejar atrás para poder recibir bien el zen. No te da una reflexión. No es como lo que dice sobre los koanes. No tienes que pensar mucho sobre lo que está diciendo, sino simplemente entender bien lo que está diciendo. Que son así muchos de los libros que traen el zen a Occidente, que este es uno de los que más me gusta. Y hay otros como What is Zen de D.T. Suzuki, que es uno de los monjes más importantes aquí en Occidente sobre el zen. Pero en general todos los libros son así, porque el zen incluso trata a la filosofía como algo malo. El zen te dice que pensar demasiado es uno de los problemas que tiene la gente en esta vida.
que tratar de rebuscarle lo que pasa y no pasa en tus acciones es simplemente una forma pues sí, Amarradicimiento. ajá, como de amarrarte y Entrelazarte. exacto, de entrelazarte. Y esto solo te pide, el Zen solo te pide que estés presente en el mundo, que estés presente con tus acciones y que estés presente en las cosas como en realidad son. Bueno, a mí, no sé si me gustó, pero sí me pareció muy interesante, más porque, bueno, es un libro muy sencillo, o sea, es prácticamente el budismo Zen 101, o sea, que es guía para principiantes, como así lo dice, y a la vez de que te va como enseñando, o sea, cuáles son las cosas, cómo debes comportarte en tu vida diaria, cuáles son los pasos para la meditación, a la vez que te cuenta eso, te está diciendo el por qué estás haciendo esto, cuál es tu ganancia cuando practicas el budismo zen, ¿no? Y algo que sí me gustó fue la forma en la que dice que de la práctica, que siempre te aproximes a la práctica como si fueras nuevo, que siempre tengas la mente abierta y que no por ser un experto ya deberías tomarlo a la ligera, porque nadie se hace experto en esto. Y siempre debes comenzar otra vez desde el principio como si fueras un primerizo. Algo muy bello que menciona el libro, que es una metáfora a lo que tú dices, es la caligrafía. La caligrafía china o japonesa, que es esto que todos vemos muy complicado, de las formas que mueves el pincel, y empezar porque muchos no sabemos escribir japonés o chino. Pero Suzuki te lo propone como algo que tienes que aproximarte a ello de forma lineal. Solo tienes que pensar en que lo estás haciendo como si lo estás descubriendo. No es algo muy complicado, no tienes que tratar de hacer el trazo más complicado, no tienes que pensar mucho cómo hacer el trazo, sino solo tienes que aproximarte a ello como si fuera siempre la primera vez que lo haces. Y es algo que me parece muy bello entre lo que dijo Rafa y la metáfora de la caligrafía. Y no solo eso, ¿no? Que también te habla de esto que es la práctica, que viene en la parte de que no es nada especial, ¿no? Que te vas aproximando a las cosas con prácticas sencillas, porque al final de cuentas de eso se trata el Zen, ¿no? No hay otra forma de practicar más que la práctica y no hay otra forma la forma de la vida que la forma de la vida. Entonces, eso se me hizo como muy interesante cuando te dice que si continúas estas simples prácticas todos los días, empiezas a adquirir un poder maravilloso, ¿no? En este caso, en el de la metáfora que estamos viendo de la caligrafía es eso, ¿no? Te vas aproximando cada vez un poquito más y terminas aprendiendo esta cosa tan delicada. Yo justo creo que por eso sí es una religión y tiene que ser entendida como eso, como una forma de aproximarse al día a día en el que tu comprensión del mundo te permite hacer ciertas prácticas por ciertas razones, ¿no? Me parece que la diferencia del budismo zen con una religión tradicional occidental como el cristianismo o el islam o así, es que, aunque todas son religiones orientales, nota histórica, pero bueno, es que el Zen no tiene ningún propósito específico, no te lleva a alcanzar la salvación, no te lleva a dirigir tus actos por la senda correcta, ¿no? Al contrario, te permite a ti la reflexión de decir, estas son las cosas que tienes que hacer para darte cuenta del mundo, y como dice el libro, ¿no? Todo esto, la correcta práctica y la correcta actitud te va a llevar a el recto entendimiento. Porque cuando tú entiendes el mundo, de algún modo alcanzas este estado de nirvana, de paz con las cosas. Una vez que ves cómo son las cosas y entiendes que en primavera pasan cosas de primavera y en otoño pasan cosas de otoño, pues ya, ¿no? Vas a ver que en efecto a todas las familias se les ha muerto a alguien, vas a entender que en efecto todos se han sentido tristes y también puedes llorar y puedes sentirte mal por los demás, pero solamente es eso, ¿no? Algo que va a pasar, todas las cosas van a pasar eventualmente. Y eso es algo que me gusta de la aproximación del Zen, ¿no? Citando a Paulina Rivero Weber, que es una doctora de la UNAM, que espero que nos esté escuchando, doctora, es un genio, ella decía justo eso, ¿no? Que el budismo responde a la necesidad religiosa que tiene el taoísta, ¿no? Porque el taoísta no busca ninguna práctica, no tiene ninguna necesidad de buscar la práctica, porque ya la tiene en él, ya no tiene ninguna necesidad de ir y meditar, o de ir y hacer las cosas de cierto modo, de ir y ser vegetariano, no sé, hermafrodita, ¿qué más da? ¿No? Porque el taoísta tiene esta comprensión del mundo, pero su práctica no está orientada por nada.
Y el budismo podría orientarlo a eso. O eso decía la doctora Paulina Rivero Weber, que espero que me esté escuchando. Saludos si está por ahí. De hecho, en alguna parte del libro lo menciona así, ¿no? Para un budista, un budista tiene que actuar sin el propósito de actuar, ¿no? O sea, a lo mejor se escucha muy vago así, pero no tiene que haber un propósito detrás de lo que haces, lo tienes que hacer por el simple hecho de hacerlo y punto final, ¿no? Y ya retomando un poco lo que decías, Aloix, aparte de eso, es que yo sí pensaría que el budismo, si es que lo consideramos una religión, que a lo mejor hice la manera más precisa de describirla, sería una religión cuya máxima es aprender, ¿no? Y más allá de aprender, el entendimiento de lo que te rodea, el entendimiento de todo lo que está alrededor, y no solo de lo que se ve de manera superficial, sino del más allá, ¿no? O sea, y por más allá me refiero a, ahora sí que profundizar en ese entendimiento, pero no por eso tienes que, como ya decía en un principio, no por eso tienes que transmitirlo o entenderlo precisamente en palabras para ti mismo, porque al final las palabras matan muchas de las experiencias que tú puedes tener de entendimiento, experimentando precisamente el budismo, como lo decía en el libro, ¿no? A través del Zazen. Y justo me ponía a pensar que algo que yo le veo muy, muy, muy relacionado al taoísmo es esta idea de vacíate, ¿no? Tú tienes que ser como un recipiente vacío y solamente de esa manera te va a permitir contenerlo todo, como absorber todas las cosas que puedes entender sin tener ninguna idea prefija ya en tu mente, ¿no? Y eso, o sea, está muy, no solo muy relacionado, sino hasta tienen la misma idea en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, sí, o sea, sí, concuerdo con esa definición de que es como la guía para un taoísta, como su forma de orientarse, porque al final sí se nota mucho que tiene muchísimas similitudes en cuanto a la forma ya no te digo que de pensar, sino de entender lo que nos rodea, el mundo en general. Sí, sobre todo me gusta esto que tú dices del entendimiento del mundo en general, porque te habla de cómo tienes que romper con el dualismo al que estamos acostumbrados a vivir, y creo que eso es algo muy importante, ¿no? Porque al final de cuentas, estamos tan acostumbrados a esto que es, si hay algo bueno, debe de haber algo malo, y el budismo zen te dice, el budismo zen, perdón, te dice que no, que el camino de Buda, estoy buscando la cita, el camino del Buda es solo uno y es el correcto. Entonces creo que eso es una de las enseñanzas más importantes que tenemos que empezar a entender del Zen. A mí me gusta lo que decía Luis y lo que decía Caro, que traen el taoísmo a la discusión. Y es que es verdad, o sea, el taoísmo es una parte que influenció mucho el budismo zen, o en su caso en China, el budismo Chang, que fue donde empezó esta práctica. Más que nada, en el momento en el que budismo pasa de India a China, ya está algo que es como el taoísmo New Age, los neotaoístas, que son diferencias que no importan, pero en general traen como que fusionan estas ideas entre el budismo y el taoísmo, que yo creo que uno de los personajes más importantes y más conocidos es Bodhidharma, ¿no? El primer monje chino que trajo esta idea todo sobre la meditación, sobre el Dania y hizo específico énfasis en ella, que ya después se dividía en muchas escuelas, pero nunca se dejó de perder esta práctica en la meditación. Y algo que me gusta y igual salió a la luz en la película es cuando está meditando y le dice, maestro, llegué a la iluminación. Le dice, perfecto, está con madre, ahora olvídala y sigue meditando. Eso me encantó porque muchas de las cosas que podemos decir puede ser que se interpreten como que tienes que llegar a la meditación, como lo hizo el Buda, llegar a alcanzar el nirvana y ya serás pleno, pero en realidad va más allá de eso, ¿no? No es como de que llegues a la iluminación, al Satori, lo que sea, y ahí te quedes. O sea, vas, la olvidas y continúas practicando, porque es esta idea del beginner's mind, de la mente del principiante. Cada vez que vas y haces el Zazen, que pues Zazen simplemente es el nombre en japonés de la meditación, sentado, vas y vuelves a meditar como si lo estuvieras haciendo la primera vez. Te olvidas de todo lo demás, incluso de la propia iluminación. Algo que me parecía curioso en la parte del beginner's mind, de que nunca terminas de aprender y que siempre veas
este camino con ojos nuevos y sin prejuicios otra vez. Esta parte de por qué muchos maestros como que no quieren enseñar, o sea, será por eso de que como nunca terminas de aprender, no saben si están listos para enseñarle a otras personas. Es una pregunta para ustedes. Y otra pregunta es, que esta es más como de una duda personal, que si son los mismos los budistas en los que creen o bueno, los que siguen al Dalai Lama o son otros. Yo, perdón, Rafa, no puedo responder tu pregunta, pero quiero retomar lo que estaba diciendo Maffer de los dualismos. A mí esa parte en particular me pareció muy, muy, muy padre, porque es cierto, en general tenemos mucho la costumbre de decir, no, pues es uno o es otro, ¿no? O sea, como que tendemos a clasificar todo en dos partes grandes, como, no sé, incluso ahí te ponía ejemplos, ¿no? No precisamente estos, pero te ponía hombre, mujer, caliente, frío, arriba, abajo, noche, día, todo esto, ¿no? Entonces, pues sí tendemos mucho a ver como de, pues es uno o es otro, no puedes estar en el punto medio, y lo que te dice el budismo es, no, o sea, porque no es uno o es otro, todo es todo al mismo tiempo, porque el uno es todo y el todo es uno, ¿no? Entonces, esa parte, a pesar de que a lo mejor yo también por eso tengo como muy, o sea, como que describo mucho al budismo con que las palabras suelen matar ciertas experiencias que tú pudieras tener a través de la iluminación, porque son cosas que incluso también en el libro lo decía, ¿no? Cuando yo te lo explico así, parece que estoy hablando puras cosas sin sentido, puras cosas, pues, o sea, puro de braille, ¿no? Pero cuando lo entiendes más allá de las palabras, cuando entiendes ahora sí que la esencia de lo que te están diciendo con eso, es cuando como que logras hacer una conexión más, pues, más profunda, más espiritual, si así lo quieren ver, y cuando, pues, ahora sí que comprendes que es cierto, ¿no? Que no a fuerzas tiene que ser uno u otro, que los dualismos al final son ya diciéndolo de esta forma, una construcción social que al final reflejan nuestra manera en la que nos hemos acostumbrado a entender el mundo, porque al final, si lo vemos como algo más amplio, pues no, nos hacemos bolas, y si lo vemos como algo más simple, pues todo se vuelve caos, ¿no? Entonces, lo que el budismo te dice es, solo entiéndelo, no tienes por qué llegar y darle explicaciones a nadie, ¿no? Solo entiéndelo, pero pues sí ten presente que todo es uno y que uno es todo, ¿no? O sea, que tal cosa como el dualismo no es enteramente cierto. Y eso, a mí la verdad es que eso me parece muy, muy, muy bonito. Pero pues vaya, cuestión personal, más que nada. Yo nada más para contestar la pregunta de Rafa, o intentar contestarla. El Dalai Lama sería el líder de los religiosos tibetanos, ¿no? Que sí son budistas y son un tipo particular de budismo, ¿no? Yo quería hablar de eso, de hecho, hace unos minutos, para que si nuestros escuchas se interesan por el budismo, puedan distinguir estas diferentes ramas que existen, ¿no? El budismo tradicional, el budismo de Siddhartha Gautama, el de la India, el de flotar encima de la flor de loto y cruzarse de brazos y piernas y pensar y alcanzar el nirvana, es una idea india muy antigua, por ahí del 400 a.C., más o menos en la misma época en la que Chuang Tze andaba por China escribiendo libros de taoísmo, y más o menos por la misma época en la que Sócrates andaba por ahí preguntando cosas. Se le llama la edad axial, porque también estaba Zoroastro en algún otro lado de la Tierra hablando de esas cosas, ¿no? El Dalai Lama, como tal, es una reencarnación en el mito de un iluminado que ha intentado regresar a la Tierra para esparcir las enseñanzas del budismo tibetano y que exista alguna conexión entre el mundo iluminado y el mundo terrenal. Y por eso el Dalai Lama sigue reencarnando. Fuera de eso, contestando a la pregunta de si un maestro podría enseñar, yo me dedico a eso. Y no sé, la verdad, yo creo que ya llegó el punto en el que me di cuenta que yo no puedo enseñar realmente nada. Ya me paro frente a un grupo, digo chistes, de repente se ríen, de repente no, y a veces aprenden cosas. Por eso ya no es mi responsabilidad. Yo ya pasé por un proceso de aprendizaje X y sigo pasando con ello mientras estoy enseñando. Entonces, sí, me parece que un maestro no es más que un estudiante con una posición de poder. Eso es lo que es realmente. Sea en el budismo, sea dando clases de historia, o sea en educación física. Y creo que el budismo lo entiende bien. Creo que el budismo lo hace de este modo, ¿no? Esta persona alcanzó tal grado de entendimiento de las cosas que ahora se le puede dar un foro para que hable. Pero eso no quiere decir que sepa. Solo quiere decir que ha alcanzado cierto grado de entendimiento. El que sabe no habla, diría el taoísmo, ¿no? El que de verdad sabe no está parado hablando cosas.
Y creo que es por ahí, creo que por ahí va lo que quiero transmitir. Sí, totalmente. Yo soy de la opinión de eso, ¿no? Que tú sigues aprendiendo toda la vida, sea lo que sea. Entonces, en cuanto a los monjes, la idea más de ser un maestro es el que se encarga del monasterio, porque no todo es budismo, no todo es, también pues tienen sus necesidades, tienen su cocinero, tienen que dónde dormir, tienen que mantener el templo, ¿no? Entonces, mucho de ser un maestro del Zen va igual en que tú puedes tener tu monasterio y compartir las enseñanzas que han sido, o sea, ser un puente de las enseñanzas que has adquirido, poder enseñarlas de vuelta y tú mismo poder generar conocimiento, pero eso no te hace como más iluminado que el otro, porque a final de cuentas una enseñanza del budismo zen es que Buda está en todos nosotros por igual, entonces todos somos igual de importantes, no hay más Buda en un maestro zen y no hay menos Buda en simplemente un monje que lleva un día, que es algo que se contradecería de la bueno, de lo que se queda en la cultura japonesa, en la sociedad, que pasó desde los samurái, que sí, los samurái vienen de esta idea del zen, pero es algo que está manchado por el confucianismo. Toda esta idea de tener un maestro y estar obedeciendo a tu maestro y tener jerarquías muy marcadas, es una idea más manchada del confucianismo que de lo que viene del budismo zen. Entonces, igual se refleja en la sociedad japonesa con todo lo del senpai y esto, pero sí, definitivamente no es una idea que venga del budismo zen. Creo que mucho de que esté como manchado por el confucianismo es que se tienden a como mezclar mucho estas corrientes, ¿no? Porque como ustedes dicen, de repente siento un poquito de taoísmo en el zen y vemos mucho de koanis y así, entonces se empieza a tergiversar y por eso terminan estas ideas como muy mezcladas. Pero creo que esto que dicen de la parte de ser un maestro va por la enseñanza de el dar, ¿no? Porque al final de cuentas algo que te enseña el budismo zen es a no tener ningún apego a nada. Y parte de dejar este apego a lo que sabes y apego al conocimiento, es dándoselo a alguien más. Entonces creo que esa es la función que tienen los maestros, ¿no? Y son esos que te enseñan más allá de lo que saben, sino te enseñan esta parte del no attachment al conocimiento. Respecto a los samurái, es un tema que he hablado con Isaac en incontables ocasiones a lo largo de los años. Mi problema con pensar que los samurái vienen del budismo es que solamente creen el budismo cuando son religiosos y no cuando van a matar gente. Porque eso es lo que hace un samurái. El samurái es un soldado entrenado para respetar las órdenes de su shogun. Entonces, a mí a veces me molesta mucho pensar eso, ¿no? Que todo el código samurái del Bushido y toda esta idea del honor y demás tiene esta fundación en el budismo, sí, en el budismo convenenciero de los grandes amos feudales que trataban de justificar su posición de poder, ¿no? Entonces, nada más, no crean que matar gente y ser honorable es budista por necesidad, porque eso no es así. Y esa es una idea que también se ha pasado por Hollywood tantas veces que hicieron una película que se llama El Último Samurái, que nada más se orina en esta idea, ¿no? Pero pues... Pero yo creo que ya después, cuando empezaron a prohibir los samuráis en Japón y que empezaron a prohibir las katanas, yo creo que ahí ya se rescataron más esas ideas, ¿no? Que ya era más de pelear por cuando era necesario, o sea, que no pelear a menos Es la misma época en la que mandaban quemar templos budistas porque eran muy antiguos. Exactamente. Ok. Entonces, Mira, en la película tienen mucho esta idea y la tienen muy bien lograda de que tienen una escuela que se hace ser budista, pero que en realidad solo son unos salvajes que fueron y quemaron el templo, ¿no? Porque estaban contradiciendo sus ideas. Y es mucho lo que dices, Alex, y tienes toda la razón, porque esa es toda la mancha del confucianismo, y aparte que ellos estaban hambrientos del poder, y eso no va nada con el zen, o sea, desde el principio de que tú quieres más poder y necesitas poner a la gente en tu lugar, no lo vas, es como con los cristianos, mi problema con los cristianos es como, puedes cometer un crimen, pero vas y Dios te perdona. Es lo mismo, acá no pasa, o sea, tú vas, matas gente, estás sediento de poder todo el día, y vas y meditas a las mañanas siguientes, así no funciona el zen. Entonces sí, es parte de, por lo que no funciona, y justo lo que dices tú, Rafa, cuando los samurái, cuando los prohibieron y empezaron a quitar las katanas y todo esto, fue cuando los que eran samurái de verdad, los que creían en estos códigos, se fueron a las montañas y los escribieron, y yo creo que es la verdadera esencia del samurái, la que nunca se logró, ¿no? Que
que la verdadera esencia del samurái solo cae en esta gente que ya ni es samurái y ya está retirada, pero sí tiene sus códigos. Vive en estos códigos. Pero bueno, ya nos estamos extendiendo y saliendo un poco del tema, así que nos vamos en un descanso más para vernos en la tercera parte y ya discutir sobre los aspectos zen que logra muy bien la película. Y bueno, pues ya regresamos con la siguiente parte de nuestro programa del budismo, enfocado más que nada a budismo zen. En esta parte vamos a hablar más que nada de la relación entre el texto y la película. Quedó como anillo al dedo porque yo estaba pensando justo en esta idea del apego y es una idea muy criticada, ¿no? Caro alguna vez me regaló una pintura, ¿no? Donde decía que encuentras la vía cuando dejas de buscarla. Y es una paradoja que es como un koan cualquiera. Es este intento por hacerte pensar en el no pensar, o por tratar de darle palabras a lo que no puede ser puesto en palabras, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que me llama mucho la atención del budismo zen en particular y de la película también en particular, es que la idea del apego está manejada de tal modo que es un desapego, el que hace Dogen, que no le impide sentir lo que sienten otros. Entonces, él puede estar desapegado del mundo y de las concepciones tradicionales del Japón feudal, y aún así llora cuando los demás se sienten tristes, sonríe y se divierte con los demás, come comida y la disfruta con todos los demás. Y creo que la clave de Dogen, al menos, o del budismo zen, ahí Isaac me corregirá si dice alguna pendejada, pero es apreciar las cosas tal cual se presentan. Si te presenta algo doloroso o algo triste, pues lo tienes que aceptar como doloroso o triste sin necesidad de pensar de, tengo que cambiar el mundo, tengo que arreglar algo, solamente es entenderlo, aceptarlo y comprender que va a pasar, como también va a pasar la alegría de encontrarte a tu amigo otra vez, de abrazarlo, de estar felices, eso también va a pasar. Y ese desapego que maneja el zen, al menos en la película, como yo lo veía, y algunas partes del libro que no me quedaron muy claras, es eso. El desapego no es vende tus cosas y aléjate del mundo. El desapego es comprende que las cosas van a pasar, que nada es permanente. Ya que estaban hablando del apego y esas cosas, algo que estábamos hablando en el corte y que pues quería que tratáramos aquí ya con los micrófonos prendidos, es este pedo de cuando el monje que es el jefe de cocina se va porque tiene o bueno, cae en esa tentación de querer, pues, fornicar con la japonesa y que él mismo decide, retirarse del templo a pesar de que, Dogen, o como se llame, le dice que si quiere no se puede ir y bueno, pues todo lo que pasa, pero es una pregunta que me gustaría que discutiéramos aquí, porque yo pienso que no se tuvo que haber ido, pero ahorita en el corte estamos teniendo unas opiniones divididas, entonces, pues, ¿qué opinan? Mira, yo creo que no, que lo que hizo fue una acción voluntaria, porque como él lo dice, no se me hace justo para el resto de monjes que están aquí, o incluso que yo esté aquí profanando tus enseñanzas, profanando tu templo, y no es que sea un monje cualquiera, ¿no? Sino es el cocinero, que es un puesto importante dentro del monasterio. Y no es simplemente la idea de que, ok, hice algo malo, porque la enseñanza del Zen, en ese momento, ese monje, para tener un puesto tan importante, ya debería de tener cierto desapego, ya debería de haberse liberado de estos deseos. Y como él lo dice, es un demonio que todavía vive en mí. Y le pregunta a Dogen, ¿todavía? Y él responde que sí. Entonces, yo creo que ese énfasis en el todavía vive en mí y por eso me voy, es la razón por la que se va. Porque no es que, ok, fue un error y ya no pasará más, sino él sabe y él reconoce que todavía el demonio está ahí, que no es justo para los demás seguir profanando este templo, que es un lugar sagrado, con el demonio que yo debo dentro. Pero aún así, siento que, o sea, este pensamiento peca un poco en ese sentido de que por qué, o sea, ¿por qué tienes que abandonar todo eso, o sea, por un error? Que si no hay
una forma de compensar tus errores. O sea, siento que, no sé, o sea, que como que coge un poco de ese lado. Yo más bien pensaría, no es que sea incapaz de perdonarse, sino que él se da cuenta que aún no ha alcanzado el estado en el que se puede desapegar de sus propios deseos. Y al no alcanzar ese estado, decide no volver a un lugar en el que no pertenece, porque las personas en ese lugar sí se han al menos intentado desapegar. Y eso es lo que me parece muy honesto de ese personaje, ¿no? Él se da cuenta de que aún sigue teniendo sentimientos horny, y aún quiere coger, y aún quiere hacer esas cosas, y nada más se da cuenta que no puede estar en el templo, puede seguir su vía de otra manera, solo no en ese templo. Y me parece que esa escena al final, donde está este personaje que abandonó el templo, meditando en un risco él solo, con el pelo largo y con barba, pues da como la idea de esto. Él ha buscado su propia vía en un sistema en el que pues no puede, no pasa nada, ¿no? Aceptándose a sí mismo. Tan se acepta a sí mismo que elige abandonar el templo. Y cuando le dice Dogen, tú quédate con nosotros, o sea, no pasa nada, y le dice, no, tú no lo entiendes, yo ya me acepté como soy una persona que tiene esta bestia dentro de lujuria y no la puedo dejar ir, y por lo mismo, y porque te respeto a ti y a tus enseñanzas, no me voy a quedar. Entonces, eso me parece algo, algo que no tendría que estar en la película y aún así se pone, ¿no? Como entiende que no es para todos. Hay personas que tal vez no puedan desapegarse de sus bestias internas, y habrá un lugar para ti, tal vez solo no en el budismo zen. Y hay un koan que trata muy bien esta idea, que me vino así a la mente porque se reasembla demasiado. Están dos monjes caminando y está lloviendo y hay mucho lodo. Y pasa una mujer que es joven y bella. Y pues la mujer tiene un kimono que también es igual que ella, muy bello. Entonces uno de los monjes la carga para que no ensucie su kimono en el lodo. La carga y en el momento que llega a su destino la baja y listo. Entonces cuando llegan al templo en la noche, el otro monje le dice, oye, ¿estás consciente que nosotros los monjes no tenemos que acercarnos a las mujeres que son bellas y mucho menos jóvenes porque podemos caer en la tentación? Y el otro monje solo le responde, yo ya lo olvidé, ¿tú no? A mí algo que me llama la atención de esa escena y de varias es el juego que tiene entre japonés y chino, ¿no? Porque cuando él corre y le dice te amo, se lo grita en chino. Le dice wai ni, pero ella es japonesa, entonces seguramente pues se quedó así con cara de ¿y este loco qué, no? ¿Qué me dijo? No sé si lo entienda porque es Japón en siglo XIII, no sé, la verdad no sé qué pasó por la mente de ahí, de Orin, pero igual en otras escenas, por ejemplo, cuando está ya Dogen acostado a punto de morir y que empieza a hablar con todos y les empieza a dar sus enseñanzas y le dicen lo que él más valora en los monjes, lo que aprendieron, porque dice, todos ustedes en algún momento van a tener su propio monasterio y ustedes tienen ciertas cualidades, ¿no? Y les empieza a decir las cualidades. Y a su amigo, al que confunde con su hermano, cambia de hablarle a todos, les estaba hablando en japonés, y él específicamente le dice en chino, hey, ¿cómo la llevas? ¿No? O le dice como, ¿cómo estás? ¿No? ¿Todo bien? Y se me hizo algo muy bonito y también se me hizo como algo que es la naturaleza del zen. Como este momento donde, sí, ok, estamos en un momento donde yo me estoy muriendo, puedes tomarlo como que es un rito, pero en realidad no es nada muy importante, solo estoy teniendo una conversación y resulta que a los demás les estoy dando ciertas órdenes, por así decirlo, pero les estoy dando cierto conocimiento, pero no es nada pretencioso, ¿sabes? No hay ego dentro de sus palabras, ni en lo que dijo en japonés, ni en lo que dijo en chino. No, se me hace que es algo muy honesto, simplemente que a otros les está diciendo algo que los va a ayudar, y a él también le está diciendo algo que lo va a ayudar, ¿no? Y es un momento muy bonito de la película que me gusta mucho. Probablemente es mi escena favorita. Yo respecto a eso no podía estar más de acuerdo. Es algo muy desapegado de la parte de alguien, preguntarle a otro legítimamente cómo se siente, cómo está, ¿no? Y desearle lo mejor. Y la relación que tienen estos dos monjes, Dogen y el maestro chino,
es una relación de amistad y se lo dice constantemente, tú eres mi amigo, o sea, más allá de que yo sea el maestro del templo y tú estés aquí como discípulo, como sirviente, tú eres mi compa, ¿no? Y porque somos compas tenemos esta relación completamente distinta a la que tendría un maestro con sus discípulos. Y en ese sentido me parece también muy, muy bonito que le habla de una forma en la que solamente él le va a entender, porque así hace el mensaje propio para esta persona que habla chino, ¿no? Y sí, creo que eso es algo que admiro mucho de la cultura oriental en general, al menos de la cultura oriental tradicional, ¿no? La de 1200 para atrás, porque la de ahora ni la conozco y la verdad es que no tengo tanto interés en conocerlo. Pero algo que valían mucho son las relaciones humanas. Más allá de todo lo que te puedan decir tus religiones, tus ideas, la ciencia, más allá de todo eso, lo que funda a una comunidad es la relación interpersonal. Y si tú tienes buenos amigos, si tienes buenas parejas, si tienes buenos hijos y demás, puedes tener buenas relaciones. Y algo que el budismo zen va a hacer hincapié, al menos de lo que recuerdo, es que la amistad es un gran valor. Debe ser probablemente el mejor valor que hay. Porque la amistad se funda solamente en la discordia, en el estar meditando todos los días 8 horas, en el no tener que tragar de repente, en el vivir en un pinche templo de madera en el que te va a hacer frío y aún así estar juntos, eso es lo que forja las verdaderas relaciones. Y este dude que ha estado con él toda su vida, chingándole para aprender el zen, pues debe ser su mejor amigo y que le hable en los últimos minutos para decirle, ¿cómo estás? Debe ser así de lo más fregón que pueda hacer un monje. Y es un poco de lo que quería discutir con ustedes más ya en este punto, que lo que les preguntaba al inicio, ¿no? ¿Cómo creen que sean las relaciones entre monjes, ¿no? Cuando vives con una persona, pero lo que compartes es muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a decir. A ellos no vas y le dices, hey, ¿cómo estuvo tu día? Sino porque hicimos lo mismo todo el día, ¿no? ¿Qué es lo que compartes ahí? Es de verdad como no es por ser pretencioso, pero es como un sentimiento más allá de nosotros, ¿no? Que no conocemos y está muy fuera de nosotros, porque no sabemos qué es la experiencia de vivir en un monasterio y de seguir las enseñanzas zen, y menos compartir las enseñanzas zen con otra persona todos los días de tu vida. Entonces, no sé, me parece algo muy curioso y es algo que me da demasiado interés conocer. Debe ser difícil, man. En 1200, cuando tu único entretenimiento es jugar de repente alguna cosita por ahí y estar todo el día dedicando tu vida a una religión, a un movimiento espiritual, debe ser muy difícil, debe ser muy pesado. Y por lo mismo creo que no debe haber tantas relaciones así como las que vemos en la película. En la vida real, yo soy de la idea en la que todos están emputados con todos todo el tiempo y la meditación les ayudaba como a calmar las aguas, pero debe haber sido una relación súper complicada. Por lo menos es lo que me parece, no sé. Yo creo que más bien es el hecho de que como en verdad están pues todo el tiempo juntos y haciendo las mismas cosas, pues en el momento en el que tú quieres como hablar de otras cosas y otra persona igual quiere hablar de otras cosas, es en el momento en el que realmente se hacen amigos. Porque, o sea, y pon tú, estás en una escuela, en un mismo salón, así siempre, ¿no? Pues eventualmente te vas a hacer amigo de alguien, porque esa necesidad de hablar de otras cosas que no sea de la escuela, te va a llevar a ser amigos. Y es igual en los monasterios o cuando vives con una persona. O sea, eventualmente van a ser amigos porque el hecho de convivir tanto va a hacer que te empieces a abrir. Yo digo. Yo creo que ahí sí son los extremos, ¿eh? Y lo decían en la primera parte, ¿no? De que o de plano terminas amando a esa persona y se vuelven súper compas, mejores amigos para toda la vida, forever, o te terminan odiando, porque yo sí he estado en el caso, y lo digo como una persona que ha tenido experiencias con roomies también, yo sí he estado en el caso de que la persona que vive al lado de mí la termino aborreciendo y tomando en cuenta que cuando empezamos a hablar nos llevábamos chido. O sea, y chido de que nos dábamos cuenta de que tenemos gustos similares, de que pues al final la plática fluía y todo, o sea, terminamos odiándonos, así yo no la odio pues, pero pues ella sí me odia a mí, en fin, otra historia. Pero más que nada, yo con esto de los templos de budismo, yo lo que veo es que son un montón de personas
que viven en el templo porque todos tienen en común una cosa y es su ideología de vida, su estilo de vida, su forma de pensar incluso, su forma de ver las cosas, ¿no? Y al final, eso es algo que pesa mucho. O sea, el hecho de que compartan forma de vida, o sea, que la forma de vida como un concepto tan simple y a la vez tan vasto, pues ya te da una muy buena razón para que no te estés peleando con la gente que vive contigo, ¿no? Porque no solamente es el hecho de vivir juntos, es el hecho de que están juntos ahí porque todos tienen esa ideología. Y entonces, incluso lo vemos con los monjecitos, que bueno, que todavía no eran monjecitos, pero llegaban personas a decir, yo quiero unirme a tu movimiento, o sea, es lo que, ¿no? Yo quiero unirme a tu templo, porque al final eran personas que ya traían ese gusto, ya traían esa concepción de la vida, o si no la traían, la descubrieron con saber que existía, y solamente decidieron unirse, ¿no? Pero al final el hecho de tener que convivir con un montón de personas más era meramente circunstancial, eran personas que ya habían descubierto que tenían ese estilo de vida desde antes y decidieron unirse antes, ¿no? Entonces yo por eso pienso que a lo mejor y no se odiaban todo el tiempo, o incluso que no se odiaran en sí, o que no se soportaran o lo que sea, sino que sí había un lazo en especial que los terminaba uniendo, y a eso súmale que la práctica diaria tan exhaustiva de ese tipo de cosas como es el Zazen, pues sí, terminan haciéndote sentir todavía más vinculado con esa forma de ser en el ambiente, más allá de las personas en sí, ¿no? Entonces yo diría que los unía eso, pero no en sí que se unieran por personas, porque como dice Rafa, ¿no? Ya si para hacerse compas, pues tenían que estar en un momento más privado, hablar de cosas un poquito más personales, que se salieran completamente de la rutina diaria, y ya ahí es cuando podías, pues, realmente decir que había un entendimiento de persona a persona, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues con que tuvieran el mismo estilo de vida, yo creo que ya era suficiente para vivir en paz y armonía en un mismo monasterio todos juntos, pero vaya, yo nunca he estado en uno, igual estoy solamente especulando. Creo que siguiendo específicamente la parte de enseñanza Zen, es como importante destacar los principios que venían en el texto, que son el de constancia y el de la comunicación, sobre todo el de comunicación, que es donde ya empiezan a comunicarse entre ellos, como son realmente, y ese es un punto muy importante. Y en la parte de que podían llegar a odiarse, sí, siguen las enseñanzas del Zen y este principio de la constancia. Se supone que deberían de estar siempre en este estado de vacío, ¿no? Entonces, quienes se encuentran en este estado son capaces de disolver sus problemas a través de la constancia. Entonces, creo que al final de cuentas, esta relación donde te estás viendo con la misma persona todo el tiempo y tienes que convivir con ella, te lleva a primero a entablar una comunicación como de forma real, y sobre todo la consistencia de que diario estás tratándola, empiezas a poder disolver estos problemas que de repente pudieran llegar a haber entre ellos. Entonces, creo que puede que se llegaran a odiar, pero era posible que avanzaran de eso. A mí me parece muy bella la idea de los monasterios, muy específicamente en el Zen, porque algo que nos deja el Zen cuando llega a este lado del mundo es que tú puedes practicar el Zen fuera de un monasterio. No es necesario todo lo que hacen los monjes para practicar el Zen. Y algo que me parece bello de eso es que en sí los monjes, incluso en la película, cuando le piden ser parte de su monasterio, es simplemente querer estar con él, ¿sabes? O sea, es como de, ok, el Zen es una filosofía egoísta porque te dice que te centres en ti y es muy ontológica de igual forma, que no tiene nada de malo. Entonces, si puedes practicarlo fuera de un monasterio, si es una filosofía que tú encuentras tu camino y te conoces a ti mismo, ¿por qué compartirlo con tantas personas? ¿Por qué simplemente compartir techo con una persona específica? Se me hace una idea muy bella, ¿no? Como de querer estar con una persona a la que consideras sabia, como es toda la gente con Dogen, porque Dogen no solo inspiró a monjes, vimos mucho que inspiró, igual al que tenía problemas, a Orin, que la convirtió al final en monja, o sea, muchísimas cosas. Y es lo que me parece una idea tan bonita del Zen, que es una idea que consuela a muchos de nosotros en esta búsqueda ontológica de qué somos, para qué estamos aquí. Y te dice, a ver, cállate un momento de estas preguntas, que es lo que
en muchos episodios de Cinéfilos, en todos, en estas crisis existenciales que hemos dejado, pues abrimos, ¿no? Todas estas películas. ¿Para qué estás aquí? Pregúntatelo, no te lo preguntes, es absurdo, te estás engañando. El Zen es como de, shh, 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 cállate un momento, ¿no? Cállate un momento que esto se va a alivianar si te sientas un rato y te callas. Entonces, esto de querer compartirlo con alguien se me hace que es un poco de lo que decía Maffer, de la idea de que cuando van en The Good Place y le dicen, ok, es que tú no tienes un alma gemela, pero sí tienes una conexión con este otro monje, es esa conexión la que siento aquí, ¿no? Como de, ok, pues sí, compartimos esta vida y quiero compartir mi búsqueda contigo. No sé, buscar la vía juntos es algo muy bonito. Con esto concluimos este gran episodio de Cinéfilos. Nuestro siguiente episodio va a estar muy bueno porque vamos a hablar de Watchmen con confucianismo, algo que muchos odiamos, algo que la mayoría de aquí también odiamos y que domina China el día de hoy. Así que quédense para el próximo episodio también. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, _cinéfilos con PH, y nos vemos. No volteo al pasado, nene, me distrae del ahora. Moments will be lost in time like tears in rain. ¿Sabes qué decía mi abuela? Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes.